Hola, soy tu profesor de física de todosobresaliente.com. En este vídeo vamos a ver un tipo de problema de composición de movimiento de tiro parabólico, ¿vale? Claro, para saber hacer esto tienes que saber hacer antes el movimiento rectilíneo uniforme, el uniformemente acelerado, incluso la composición de movimientos de dos movimientos rectilíneos uniformes. Todos esos vídeos los tienes los enlaces en la descripción, ¿vale? Vamos directamente al problema, que es un tiro parabólico. Me dice el problema: en lo alto de un acantilado de 150 metros de alto, lanzo un objeto con una velocidad inicial de 400 metros por segundo y un ángulo de 30 grados. Es decir, lanzo con un ángulo de 30 grados algo a una velocidad de 400 metros por segundo, ¿vale? Cuando se lanza algo, la trayectoria siempre es una parábola, se dice que es un movimiento parabólico, ¿vale? La trayectoria hará una cosa así y caerá pues por alguna parte de aquí, ¿vale? Aquí hay dos movimientos, hay uno en el eje Y y otro en el eje X. En el eje X el movimiento que habrá es un movimiento rectilíneo uniforme, porque lo único que hay es una velocidad constante, que es la velocidad que yo le imprimo en la salida. Sin embargo, en el eje Y habrá un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, un MRU-A. ¿Por qué? Porque es una caída libre, hay una aceleración que es la aceleración de la gravedad, ¿vale? Entonces, eso es lo que tenemos que plantear. Tenemos que plantear la ecuación en el eje X y la ecuación en el eje Y. Suponemos que este va a ser mi eje X, este va a ser mi eje Y, ¿vale? Y. Entonces, voy a borrar esto porque necesito este trozo de pizarra. ¿Qué cosa me pregunta el problema? Lo típico que me preguntan en estos problemas son, bueno, que escriba la velocidad inicial según sus componentes, que calcule el tiempo que tarda al llegar al suelo, que calcule el alcance, que es la distancia que ha recorrido en horizontal, cuando llega al suelo, la distancia que lo separa del acantilado, y luego la altura máxima que ha alcanzado el movimiento, ¿vale? Como lo lanzo un poco hacia arriba, un ángulo de 30 grados no lo tiro horizontal, ni lo tiro vertical para arriba, lo tiro con un ángulo, pues entonces subirá, llegará a un punto máximo y luego empezará a bajar. Pues esa altura máxima es la que quiere que calcule, ¿vale? Yo voy a poner aquí eje X y aquí voy a poner eje Y, ¿vale? ¿Qué movimiento tengo en el eje X? En el eje X tengo un MRU, movimiento rectilíneo uniforme. ¿Con qué características? Pues tiene una velocidad, ¿vale? ¿Qué velocidad tenemos en el eje X? Me podría decir 400. No, esa velocidad de 400 no es en el eje X ni tampoco en el eje Y. Esa velocidad de 400 está así, en diagonal. Entonces lo primero que tengo que hacer es descomponer la velocidad en sus componentes. Entonces, hago el dibujo. Esta es la velocidad, ¿vale? 400 mide eso, esa es la velocidad. Y forma un ángulo con la horizontal de 30 grados, ¿vale? Bien, pues esta es la velocidad V, esta sería su componente X, V sub X, y esta sería su componente Y, V sub Y, que en realidad es también un triángulo rectángulo. Así que resuelvo cómo se resolvían los triángulos rectángulos, por trigonometría, ¿vale? Usando la definición del seno y del coseno. ¿Cuál es la definición en este triángulo del seno de 30 grados? El seno era siempre cateto opuesto partido de hipotenusa. Entonces, si esto es el ángulo de 30 grados, el cateto opuesto es la VI. VI partida de hipotenusa, que es la V, y el coseno de 30 era lo contrario, la Vx partido el lado contiguo, coseno contiguo, la Vx partido de la hipotenusa, ¿vale? Entonces de ahí despejo la Vx y la Vi. La Vx será la velocidad en el eje X y la Vi será la velocidad en el eje Y, V sub Y, ¿vale? Y la saco de ahí. La Vx, la despejo de aquí, pues Vx es V por coseno de 30. V es 400, lo pongo ya si queréis. 400 por el coseno de 30. Coseno de 30 el número, se hace con la calculadora y ya está. Y la VI es lo mismo, 400 por el seno, en este caso, por el seno de 30, ¿vale? Cojo la calculadora, hago las cuentas y ya está. Bueno, pues ya he hecho las cuentas y la Vx sale 346,4 metros por segundo y la Vi 200 metros por segundo. En realidad, estrictamente hablando, esto habría que llamarlo V sub 0x y esta habría que llamarla
v sub 0 i, porque es la velocidad en el instante inicial, luego esa velocidad puede que vaya cambiando. En el eje X no va a cambiar porque es un MRU, entonces en el eje X da igual llamarla v sub 0 o vx simplemente, pero en el eje Y sí va a ir cambiando, puesto que hay una aceleración de la gravedad que apunta hacia abajo y por lo tanto en el eje Y es un MRUA y por lo tanto la velocidad no es constante y va a ir cambiando. Esa sería la velocidad inicial. ¿Vale? Entonces, la velocidad inicial escrita como vector, que es lo que me pide el apartado A, pues v sub 0 no es más que 346,4 i más 200 j, ¿vale? El i y el j son los vectores unitarios, así está escrita vectorialmente, ¿vale? Eso por ahí. Vamos con el siguiente, el tiempo que tarda en caer, ¿vale? Para calcular el tiempo que tarda en caer no nos interesa para nada el eje X, porque el movimiento de subir y de bajar hasta que llega al suelo va a ser enteramente en el eje Y. El eje X me determinará cómo de lejos llega, ¿vale? Si llega más lejos, llega menos lejos, pero lo que sube y lo que baja está todo en el eje Y. Entonces solo tengo que resolver este movimiento en el eje Y. Voy a plantear las ecuaciones de MRUA del eje Y, ¿vale? Ya tengo la velocidad inicial, que era esa. La posición inicial, en el eje Y lo voy a llamar todo I, ¿no? La posición inicial I sub 0, pues sería estos 150 metros de altura. 150 metros, ¿vale? Y yo creo que ya está. Entonces, la ecuación del MRUA, escrita con la letra I en vez de la X, sería la altura es igual a la altura inicial, en vez de X igual a X sub 0, ponemos Y es igual a Y sub 0, más la velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿vale? Bien. ¿Qué me piden que calcule? El tiempo, tengo que despejarlo de aquí. Esto va a ser un tiempo al cuadrado, voy a tener que resolver una ecuación de segundo grado, pero antes de resolverla, ¿qué necesito? La I sub 0 la tengo, que es 150 metros. La V sub 0 I la tengo, que es 200 metros. El tiempo es lo que me piden. La I final la tengo también. ¿Cuál es la I final? La altura final. Pues 0, ¿no? Si hemos puesto nuestro sistema de referencia aquí, cuando llegue abajo, ¿qué altura tiene? 0. Y lo que me falta es la aceleración. No me la dicen, pero es la aceleración de la gravedad. En un movimiento en caída libre, yo sé que la aceleración es de la gravedad. Así que aquí la I valdría 0 y la A valdría 9,8. En realidad, tengo que poner menos 9,8, ¿vale? ¿Por qué? Si yo he puesto que el eje Y va hacia arriba, todo lo que vaya en esa dirección, esa es la dirección de crecimiento del eje Y, todo lo que crezca hacia allá es positivo, pero lo que vaya en dirección contraria es negativo. La aceleración de la gravedad, ¿para dónde va? Hacia abajo, en contra del crecimiento del eje Y, por lo tanto, tiene que ser negativo. Yo podría haber puesto, por ejemplo, los ejes aquí. En algunos problemas a veces los ponemos aquí. Este sería el eje X y este sería el eje Y, ¿vale? Bueno, es lo mismo. La gravedad sería, en este caso sería negativa también va en dirección contraria al eje Y. Nada, olvidaros de esto. Bueno, pues simplemente sustituimos y lo hacemos. Voy a borrar un poco. Vamos entonces a resolver esto. Simplemente voy a escribir esto aquí. Y es igual a I sub 0 más V sub 0 I por T más un medio de A T cuadrado. Recuerdo que lo que queremos calcular aquí es el tiempo que tarda en caer. La condición de caída, de ya estoy en el suelo, es que la I valga 0, la altura igual a 0. La altura inicial era 150 metros y la velocidad inicial, que he calculado antes, descomponiendo, es 200 metros por segundo. Eso lo multiplico por T. Y luego, la aceleración de la gravedad, que es menos 9,8, para facilitar los cálculos vamos a poner menos 10, ¿vale? Se suele, en algunos problemas, en algunos libros, depende de vuestro profesor, os deja que redondeéis un poquito, pero para hacerlo más fácil vamos a poner 10. Menos 10 metros por segundo al cuadrado, esa sería la aceleración. Entonces sería menos 10 entre 2, sería menos 5, ¿vale? Y luego T al cuadrado. Pues eso que tengo ahí es una ecuación de segundo grado completa. En vez de X tengo T, pero es lo mismo. La vamos a reordenar, si queréis lo he hecho todo para acá, para que me quede más bonita, más clara de ver, pero vaya, es lo mismo. Menos 5T cuadrado, menos 200T, menos 150 es igual a 0. Entonces T es igual a menos B, que sería menos más, menos B, más menos la raíz cuadrada de B al cuadrado menos 4 por A, que vale 5,
y por c que vale menos 150. Todo eso partido de 2 por a, que es 2 por 5, 10, ¿vale? Resuelvo, ecuación de segundo grado, normal y corriente. T es igual a 200 más menos. La raíz cuadrada de 200 al cuadrado es 2 por 2, 4 y 4 ceros. 1, 2, 3 y 4. Y luego menos por menos más. 4 por 5, 20. 20 por 150 es 15 por 2 es 30 y luego los dos ceros, el del 20 y el de 150. Sería 3000, ¿no? Todo eso partido de 10. Así que t es igual a 200 más menos la raíz cuadrada de 43.000 partido de 10. Partido de 10. Calculadora y ponemos el resultado. Cojo la calculadora, hago las cuentas. La raíz de 43.000 sale 207 y ahora 200 más 207 entre 10 sale 40,7 segundos. Eso no es un 5, es un segundo, ¿vale? Y 200 menos 207, como es mayor de 207, pues me saldría un resultado negativo. ¿Qué significa un tiempo negativo? Pues un tiempo negativo significa que es un resultado matemáticamente aceptable, pero no para mi problema, ¿vale? Si estoy calculando cuánto tiempo tarda en caer, ¿cómo va a ser menos que llega antes de que lo tire? No tiene eso sentido. Eso es... no vamos a entrar a discutir por qué sale eso, simplemente desechamos esa solución negativa y nos quedamos con la positiva. Con lo cual, el resultado, ¿vale? Lo que me pide el problema, cuánto tiempo tarda en caer, es 40,7 segundos. Si en vez de coger la gravedad con 10 la habéis hecho con 9,8 y la raíz en vez de más decimales habéis cogido menos, más, en fin, puede que varíe un poco el redondeo, que se os salga 41, algo o 40, pero vaya, por ahí anda, ¿vale? Esa es la solución. Vamos con lo siguiente, que es el alcance, ¿vale? Voy a borrar para que me quede sitio y calculamos el alcance, ¿vale? ¿Qué distancia recorre en el eje X? Para saber el alcance, para saber qué distancia recorre en el eje X, lo único que necesito es saber cuánto tiempo está en el aire, ¿vale? Durante todo ese tiempo que esté en el aire, irá desplazándose a esta velocidad de 346,4 metros por segundo. Pues el tiempo que esté lo multiplico y ya está. Como el tiempo lo sé, lo he calculado antes, el tiempo que tarda en caer, el tiempo va a ser el mismo tiempo, o sea, el tiempo es el tiempo que tarda en caer. Pues ese tiempo, 40,7 segundos, va a ser el tiempo que esté recorriendo el eje X también. La ecuación del eje X es igual a x sub 0 más velocidad por el tiempo. Habíamos dicho que en este caso la v sub 0 no era necesaria, puesto que es un MRU y su velocidad siempre es la misma, siempre constante. Así que la distancia que recorra x es igual a la de partida, que es 0, porque suponemos que empezamos ahí donde no ha recorrido nada, la x igual a 0, más la velocidad, que es 346,4 por el tiempo, que es 40,7. Hacemos calculadora y lo que salga. Bueno, pues a mí me ha salido 14.098,5 metros. Repito que si antes el tiempo no había salido exactamente esto, porque había redondeado de otra manera, pues ahora tampoco saldrá exactamente esto. Pero vaya, 14.000, casi 14.100, ¿no? 14.100, dentro del mismo orden de magnitud se considera válido. Es decir, si ha salido 14.100, 200, 300 o 14.000 justo, por ahí anda, ¿vale? Eso depende mucho de cómo se haga el redondeo, pero lo importante es que las cuentas son esas. ¿Vale? Ese sería el alcance que, como he visto, es muy fácil. Me falta por saber la altura máxima. La altura máxima tenemos que volver al eje Y, ¿vale? Y plantear la ecuación del eje Y. La ecuación del eje Y era Y es igual a Y sub 0 más V sub 0 y T más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿vale? Lo que quiero saber es la I máxima. ¿Cuándo va a alcanzar la altura máxima? ¿Vale? Va a ir subiendo, subiendo, llegará un momento en que se pare y ya empieza a bajar. En la altura máxima, durante un instante, se detiene, durante un instante pequeñísimo. Ahí empieza cada vez más lento, se para y luego empieza a bajar. Y esa es la condición que tengo que emplear. Es decir, ¿cómo le digo yo a la ecuación máximo? ¿Cuándo vale el máximo? Que tiene que haber alguna condición matemática que yo pueda meter en la ecuación para despejarlo, ¿vale? La altura máxima, la I máxima, pasará cuando la velocidad en el eje Y valga 0. En ese instante de altura máxima la velocidad vale 0. ¿Cuánto es la velocidad de la fórmula de la velocidad? La fórmula de la velocidad en el eje Y, no, sub 0 no, V sub I. La fórmula de la velocidad en el eje Y es igual a V sub 0 I más la aceleración por el tiempo.
Bueno, pues ¿qué quiero saber? Quiero saber cuánto tiempo tarda en esta velocidad convertirse en cero. El tiempo que tarde en la velocidad pues si yo lo tiro hacia arriba, la velocidad hacia arriba va disminuyendo por efecto de la gravedad que tira de ella hacia abajo, va cada vez más lento, cada vez más lento, cada vez más lento, hasta que se para. Pues quiero saber cuánto ha tardado. Cuando ya sepa cuánto ha tardado, puedo sustituirlo aquí y calcular cuántos metros recorre en ese tiempo. Y esa será su altura máxima, ¿vale? Pues bastante sencillo. La v sub i la cambio por 0, porque esa es mi condición. La v sub i sub 0 la tenía calculada antes, que era 200j, hacia arriba, 200. Y ahora, la aceleración, habíamos dicho que era menos 9,8, vamos a poner menos 10 por el tiempo, que es lo que no sé. Despejamos la t, que es lo que quiero calcular, es muy sencillito. El menos 200 pasa para acá restando, el 0 no se va, y el menos 10 que está multiplicando pasa menos 10 dividiendo en menos, entre menos más, este se va con este 0, t tarda 20 segundos. 20 segundos no salió exacto porque la aceleración la hemos tomado como 10, si no saldría, si lo hubiese tomado como 9,8 saldrían algunos decimales, pero bueno. Ya sé el tiempo que tarda la velocidad en ir disminuyendo hasta que se haga 0. Pues ese tiempo voy a calcular qué distancia i recorre en ese tiempo. ¿Vale? Pues la i es igual a la i sub 0, que es 150 metros. Pues ya partimos de esa altura. Más la velocidad sub 0 inicial, que es 200. Por ese tiempo, que es 20 segundos. Menos, os recuerdo que la aceleración era negativa, ¿vale? Y era 10, pero dividido entre 2, 10 dividido entre 2, pues menos 5 por 20 al cuadrado. Y ya está, eso es calculadora. Calculadora y vemos cuánto sale. Bueno, pues esto sale 2150 metros. 150 más 200 por 20 menos 5 por 20 al cuadrado, que es 400. 2150 metros de altura. Esa es la altura máxima, ¿vale? O sea, los 150 metros que ya tenía, digamos, más 2000 metros, 2 kilómetros que, fuera mosca, que recorre hasta que se detiene y luego volvería a empezar a bajar, ¿vale? Una distancia considerable, 2 kilómetros de altura es mucho, pero claro, es que 300 y pico, 200 y pico metros por segundo es una velocidad también considerable, es casi la velocidad en el eje X va superando la velocidad del sonido, ¿vale? Que sería 330 metros por segundo. En el eje Y no, pero casi. Una velocidad muy alta, por lo tanto alcanza una altura también muy alta, ¿vale? Entonces, bueno, pues estos son los últimos resultados. El alcance era 14.098,5 metros y la altura máxima 2.150 metros, 2 kilómetros 150 metros, ¿vale? Un poquito largo, un poquito laborioso, pero no es más que explicar fórmulas del MRU o del MRUA y respondiendo a lo que me van pidiendo, ¿vale? Así es como resolvemos este problema de tiro parabólico de composición de movimientos. Si te ha gustado el vídeo, si te ha servido, dale a like, compártelo con tus compañeros, suscríbete al canal, pero sobre todo te recomiendo que entres a mi página web todosobresaliente.com, donde podrás encontrar este y otros ejercicios de física y matemática ordenados por categoría, y podrás usar el buscador de la página web para encontrar exactamente el vídeo que necesitas. Nada más, eso es todo. Gracias por ver el vídeo. Adiós.